príncipe Andrew de Reino Unido llegó a un acuerdo con Virginia Giuffre en la demanda en la que se le acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años. El acuerdo incluye una donación millonaria del hijo de la reina Isabel II a la fundación de Giuffre. Ampliamos desde Nueva York. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández afirmó que está listo para colaborar con Estados Unidos, que lo pidió en extradición por supuestos delitos de narcotráfico cometidos entre los años 2004 y 2012. El canciller alemán Olaf Scholz dio la bienvenida a la retirada crucial de tropas rusas en la frontera con Ucrania, anunciada por su homólogo ruso Vladimir Putin. Ambos insistieron en la vía diplomática para evitar la guerra. Tenemos reporte desde Berlín. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Empezamos esta emisión en Estados Unidos porque una corte de Manhattan anunció un acuerdo entre el príncipe Andrew y Virginia Giuffre en la demanda en la que se le acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años. El acuerdo incluye una donación millonaria del hijo de la reina Isabel II del Reino Unido a la fundación de Giuffre, sin especificar el monto. Nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, nos ampliaba la información. Sí, el príncipe Andrés de Inglaterra acaba de llegar a un acuerdo económico extrajudicial con Virginia Giuffre, quien le había demandado por abuso sexual. Así lo acaba de informar a través de un comunicado hace menos de una hora el Tribunal de Manhattan que está llevando este caso. Virginia Giuffre demandó al príncipe Andrés por abuso sexual en ese entramado de tráfico sexual de menores del multimillonario fallecido Jeffrey Epstein, y el príncipe Andrés lo ha negado siempre, pero ahora van a poner fin a este proceso con este acuerdo entre ambos. Según un comunicado que han presentado ambas partes, van a presentar una carta de desestimación del caso en un periodo de 30 días. ¿Y cuál va a ser la cuantía de esa indemnización, de ese acuerdo económico? Es algo que se desconoce, que va a permanecer confidencial, aunque sí que se ha dicho en ese comunicado que el príncipe Andrés donará un dinero a la fundación de Virginia Giuffre en apoyo a las víctimas por abuso sexual. En ese comunicado, los abogados del duque de York también han dicho, y cito textualmente, que el príncipe lamenta su asociación con el fallecido multimillonario Jeffrey Epstein y elogia la valentía de los demandantes y su fuerza por denunciar públicamente estos casos. Además, ha dicho que va a demostrar su arrepentimiento apoyando a las víctimas y apoyando sus derechos de todas estas víctimas de tráfico y abuso sexual. La Embajada de Estados Unidos en Honduras reveló que acusa al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de 3 delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas entre los años 2004 y 2012. Recordemos que su hermano fue condenado en Nueva York por delitos similares. Hernández siempre ha negado las acusaciones por narcotráfico, pero su hermano fue condenado por una corte de Nueva York por este delito. Las acusaciones de corrupción pesan cada vez más sobre Juan Orlando Hernández. La solicitud oficial de detención de Estados Unidos, solo 3 semanas después de abandonar la presidencia, marcan un nuevo capítulo tras años de especulaciones sobre sus vínculos con el narcotráfico, que siempre ha negado. Reitero mi rechazo total en nombre del pueblo hondureño al señalamiento que nuestro país es un narcoestado, porque los avances en la lucha contra este flagelo han sido hechos y no palabras, reconocidos y aplaudidos internacionalmente. Pero los indicios de la Fiscalía de Nueva York parecen indicar lo contrario y acusan al exmandatario de conspirar en un caso de tráfico de drogas, de utilizar los beneficios de la droga para su ascenso político y facilitar rutas de narcotráfico una vez en el poder. Acusaciones que el gobierno estadounidense corroboró al anunciar que el político figura en una de sus listas de corrupción. Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa impuestas al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley. Todo esto después de que la justicia estadounidense lo vinculara con el caso de su hermano Juan Antonio, condenado a cadena perpetua por intermediar en grandes sobornos de narcotraficantes y facilitar el envío de droga. Me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma.
En su defensa, el expresidente siempre ha descalificado los testimonios de los narcotraficantes como falsos y vengativos. No obstante, tras condenar a su hermano, la Fiscalía neoyorquina señaló un claro caso de tráfico de drogas patrocinado por el Estado hondureño. La capital de Argentina, Buenos Aires, ha sido el lugar elegido por diversas organizaciones sociales de izquierda para marchar en petición de mayor asistencia social y más trabajo por parte del gobierno. La movilización llega días después de que el gobierno decidiera no ampliar los planes de empleo en el marco de la negociación del pago de la deuda con el FMI. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos daba más temprano los detalles. Miles de personas marchan en el centro de la ciudad de Buenos Aires en esta protesta convocada por organizaciones sociales no alineadas con el gobierno nacional. Estas organizaciones sociales, al igual que las que son cercanas al gobierno del presidente Alberto Fernández, tienen entre sus tareas la de distribuir los planes sociales que entrega el Estado Nacional, algo que es especialmente clave e importante en un país con una pobreza que alcanza el 40% de la población. En esta marcha, entre otras cosas, lo que están reclamando es más fondos para estos planes sociales y también están mirando a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con la desconfianza de que ese acuerdo lleve a un ajuste, un recorte en las partidas de los planes sociales. Esta marcha, que también se realiza en otras partes del país, es una especie de convocatoria previa a una más grande que se espera para el 11 y 12 de marzo, cuando también se espera que ya se conozcan los detalles de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario y se sepa si va o no va a tocar especialmente las partidas vinculadas con los planes sociales. El jefe de la Policía de Canadá renunció en medio de las críticas por la que es calificada de inacción contra las protestas que paralizaron a la capital, Ottawa. Entre tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la activación de la ley de emergencia debido a la situación de orden público. ¿Pero qué efecto tendrá la ley de emergencia en las protestas de antivacunas, que son minoría en Canadá? Veamos. El lunes, el primer ministro Justin Trudeau invocó la ley de emergencia, que otorga un poder sin precedentes al gobierno federal. La ley de emergencias es algo que no se ha utilizado nunca, pero existe por una razón. Invocar la ley de emergencias nunca es lo primero que debe hacer un gobierno, ni siquiera lo segundo. La ley debe utilizarse con moderación y como último recurso. El padre de Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, declaró la emergencia nacional con la ley de medidas de guerra en respuesta al terrorismo, pero no a los disturbios de civiles, hace 50 años. Cuando un grupo de separatistas de Quebec secuestró a un diplomático y a un ministro de la provincia. Trudeau especificó que la ley sería geográficamente específica y limitada en el tiempo, mientras los camioneros protestan por tercera semana contra las medidas de la pandemia en la capital. La medida da a las fuerzas de seguridad un poder más contundente para restablecer el orden público, dándoles la autoridad de restringir los desplazamientos, prohibir las reuniones públicas e incautar los camiones u otros vehículos utilizados en los bloqueos. En una medida más económica, el ministro de Finanzas dijo que el gobierno federal congelará las cuentas bancarias de las personas involucradas en las protestas ilegales y cooperará con los poderes de recaudación de fondos para una mayor transparencia, ya que el Convoy de la Libertad recaudó millones en línea. Entre tanto, los camioneros parecen imperturbables. En realidad no nos importa lo que están haciendo en el Parlamento. Queremos que nos devuelvan nuestras libertades, las que teníamos en 2019. Vine el primer fin de semana y me fui a casa y vi las noticias y escuché a Trudeau mentir. Mintió y me molestó tanto que dejé mi trabajo. Regresé y no me iré hasta que ganemos. La declaración de emergencia entra en vigor inmediatamente, pero el Parlamento debe aprobar en el plazo de una semana. El canciller alemán Olaf Scholz se reunió este martes en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin. Desde allí, el presidente ruso anunció la retirada parcial de las tropas situadas cerca de la frontera con Ucrania e insistió en que no tiene intención de ir a la guerra. Scholz saludó la noticia. Escuchemos sus palabras. Las opciones diplomáticas están lejos de estar agotadas. La tarea ahora debe ser trabajar con decisión y con valor hacia una resolución pacífica de esta crisis. Ahora estamos escuchando que algunas tropas van a retirarse, así que esa es una buena señal. Esperamos que esto continúe.
Estamos listos para seguir trabajando juntos. Estamos listos para continuar el camino de las negociaciones, pero todas las preguntas deben ser, todos los asuntos, como dije antes, deben ser considerados como un todo. La relación económica entre Alemania y Rusia podría ser clave a la hora de solucionar el conflicto en Ucrania. Uno de los principales temas que trataron los dirigentes de ambos países fue el futuro del gasoducto Nord Stream 2. Nuestro corresponsal en Berlín, Thomas Sparrow, pudo analizar esta relación. La visita de Olaf Scholz, el canciller alemán, a Moscú este martes fue importante no solamente por el riesgo que existe actualmente de una posible guerra en Europa, sino también por el rol relevante pero muy controversial que juega Alemania en toda esta situación. Es un rol que tiene que ver claramente con el vínculo económico estrecho entre Berlín y Moscú y de manera muy particular con el gasoducto Nord Stream 2, que ya está completado, aún no está en funciones, pero une precisamente a Rusia y Alemania. Si bien hay quienes consideran, como lo hacen varios aliados políticos de Alemania, que Nord Stream 2 deja demasiado vulnerable a Europa y le da demasiado poder a Moscú, también hay quienes creen que precisamente por esos vínculos económicos estrechos, Alemania puede jugar un rol clave en la búsqueda de una solución negociada a este conflicto. Esas diferentes miradas quedaron en evidencia en la rueda de prensa que sostuvieron Olaf Scholz y Vladimir Putin en Moscú, así como también quedaron en evidencia las dos partes de la estrategia política alemana. Por un lado, que Alemania seguirá buscando canales de comunicación para hablar con Rusia, por ejemplo, el formato de Normandía en el que Francia y Alemania negocian con Ucrania y con Rusia, pero por el otro lado, que Alemania está claramente del lado de sus aliados políticos en la Unión Europea y en la OTAN y que actuará en conjunto con ellos si Rusia decide invadir Ucrania. En Kabul, la capital de Afganistán, cientos de afganos salieron a las calles a protestar contra la decisión de Estados Unidos de reducir a la mitad la ayuda al país asiático. De los 7.000 millones de dólares presupuestados por la Casa Blanca, la mitad irán ahora destinados a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La decisión llega 6 meses después de la llegada de los talibanes al poder. Precisamente, veamos cómo ha cambiado el país para las mujeres con la caída de Kabul. En el momento de su primer matrimonio, Fátima tenía 7 años y su marido 80. Cuando él murió, se volvió a casar con otro hombre y sufrió violaciones, palizas, hambre y solo vio una forma de salir de su calvario. Intenté suicidarme. Bebí ácido sulfúrico. Estuve hospitalizada durante 1 mes y medio. Los médicos me pidieron que volviera más tarde para una operación. Pero mi suegra no me dejó ir al hospital. Finalmente, Fátima huyó de su casa y vive escondida en uno de los pocos refugios para mujeres que siguen abiertos, donde teme perder su lugar en cualquier momento. Sin embargo, los talibanes afirman haber cambiado. A finales de noviembre, su portavoz dijo que las mujeres maltratadas podían acudir a los tribunales, lo que esta joven, que también vive en un refugio, no cree. Vine aquí con muchos sueños. Esperaba conseguir mi divorcio, encontrar un trabajo y llevar mi propia vida. Pero cuando los talibanes tomaron el poder, todos mis sueños se hicieron añicos. Ahora mi divorcio es imposible. Los jueces han abandonado Afganistán, los abogados también. Antes del regreso de los talibanes, el sistema de protección de las mujeres ya era muy imperfecto en Afganistán, pero los pocos logros conseguidos se van desmoronando uno tras otro. El Ministerio de Asuntos de la Mujer, que llevaba 20 años funcionando, ha sido suprimido y sustituido por el Ministerio de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio. La violencia doméstica sigue existiendo en los hogares, las familias y los pueblos, pero lo único que ha cambiado es que estas mujeres saben que en cuanto salgan de sus casas, si lo hacen, serán detenidas y enviadas a la cárcel, y ahí se acaba todo. Las tradiciones patriarcales, la pobreza y la falta de educación siempre han obstaculizado los derechos de las mujeres en Afganistán. Según la ONU, el 87% de las mujeres afganas han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica. Hasta aquí este repaso de la actualidad internacional. Sigan con nosotros.